Muy buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a la 30ª sesión del Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico. En esta ocasión nos acompaña como conferencista la doctora Mayra Uribe, quien es doctora en Tecnología Educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, México. La doctora Mayra se especializa en el diseño de entornos de aprendizaje móvil para gestionar contenidos interactivos. Tiene experiencia en el uso de las TICs para trabajar en ambientes virtuales y educativos. Además, ha trabajado en proyectos colaborativos para fomentar la ciudadanía digital en niños y adolescentes, en el diseño de campañas para la prevención de delitos informáticos en los menores de edad y también ha impartido talleres para el uso responsable de Internet. El día de hoy comparte con nosotros la conferencia titulada Entorno de aprendizaje móvil para abordar el estudio de la variable. Antes de cederle la palabra a Mayra, me gustaría comentar que más o menos a estas alturas del año, en el año 2020, nos acompañó cuando era estudiante de doctorado. Entonces, es un gusto tenerla nuevamente en el seminario de Leos, ahora cuando recién ha recibido su grado de doctora. Entonces, estamos emocionados, Mayra, por ver el trabajo que has desarrollado. Adelante, el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, doctora Lugo. Pues también imagínense, mi corazón está ahorita a 1000 por hora de la emoción de compartir este espacio con ustedes y pues también hacer como este viaje retrospectivo de lo que han sido 4 años de investigación. Entonces, pues estoy muy emocionada, muy contenta por la invitación y pues bueno, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la presentación de este trabajo, que como bien ya me presentaba la doctora Lugo, voy a contarles de qué va este entorno de aprendizaje móvil para abordar el estudio de la variable. Voy a comenzar partiendo de 3 conceptos muy importantes. El primero de ellos es qué entendemos por aprendizaje móvil. Em, Cuando hablamos de aprendizaje móvil, nos referimos a aquel aprendizaje que ocurre en diversos contextos que se crean a través de la interacción de los sujetos y de los contenidos cuando utilizamos dispositivos electrónicos personales, que pueden ser celulares principalmente, tabletas o computadoras portátiles. También a través de justo el aprendizaje móvil se hizo la propuesta de diversas tareas matemáticas que tuvieron como fundamento 2 nociones del enfoque ontosemiótico EOS, con las que seguramente quienes participamos de este espacio estamos familiarizados o hemos escuchado más de una vez. La primera noción es la noción de trayectoria didáctica y la otra noción es la noción de idoneidad didáctica. Referente a esta segunda noción, las facetas se irán explicando, o me gustaría irlas explicando a lo largo de la presentación, conforme voy explicando las tareas matemáticas propuestas. Por otro lado, también abordamos el concepto del carácter multifacético de la variable, es decir, que como sabemos, la variable cuando se presenta en los problemas algebraicos puede tener diferentes usos, interpretaciones y funciones propiamente. Entonces, abstraer esos significados, como ya ha dado cuenta la literatura científica, resulta complejo principalmente en las primeras edades de educación escolar, cuando ocurre la transición entre la aritmética y el álgebra. Propiamente esto ocurre, al menos acá en México, cuando los estudiantes cursan el primer grado de educación secundaria. Entonces, el entorno que voy a presentar el día de hoy, el entorno de aprendizaje móvil, se diseñó para abordar propiamente 2 usos de la variable, como número general y como incógnita. Y partimos de contenidos temáticos relacionados
semejantes al currículo escolar mexicano, como mencionaba hace un momento, propiamente en este primer ciclo escolar de educación secundaria. Y además, también para gestionar estas tareas matemáticas a través del entorno, se hizo la selección de tecnología muy asequible. Aprovechamos las potencialidades que nos presentan los recursos multimedia y la facilidad de gestionar esos recursos y las interacciones a través de aplicaciones móviles que pueden correr fácilmente en un celular o en una tableta o en una computadora. Este esquema general que ven en pantalla es una forma, una radiografía muy general del entorno de aprendizaje móvil y las tareas que se fueron desarrollando a lo largo de la trayectoria didáctica a través de este entorno. Como ustedes pueden ver, están definidos 3 ejes temáticos. Esos ejes temáticos transitan desde el lenguaje aritmético, atraviesan por un momento en el que, además del lenguaje aritmético, también empezamos a incorporar simbología y un poco de lenguaje algebraico para finalmente realizar actividades en donde logremos identificar que el estudiante podía interpretar el carácter multifacético de la variable. A lo largo de cada uno de estos bloques temáticos se diseñaron tareas matemáticas. Estas tareas matemáticas ocurrieron en 2 momentos, los asincrónicos, en los cuales señalo con color azul, y en los cuales se utilizaron estas herramientas propiamente, herramientas como ustedes pueden observar que refieren a toda la plataforma de G Suite, de Google Suite, como Classroom, como Forms, como Gmail, como una pizarra interactiva en Jamboard, y sesiones sincrónicas que están señaladas en color anaranjado y que refieren propiamente a tareas o a sesiones que tenían que ocurrir en tiempo real y de las cuales nos valimos de herramientas como Meet para crear esa interacción sincrónica, pizarras colaborativas como Jamboard también, y 2 herramientas muy sencillas y asequibles de utilizar, que es Quizzes y Geniali, que nos permiten gamificar cuestionarios muy sencillos. Bueno, ya partiendo en este punto, como ustedes pueden observar, este diseño general que presento aquí ya tiene un impacto bien definido en relación a la elección de los recursos tecnológicos que se utilizaron. Se determinó que tenían que estar al alcance de la institución y de los estudiantes en correlación con el criterio de idoneidad mediacional. Y por otro lado, también el hecho de que estas tareas matemáticas fueran gestionadas a través de la incorporación tecnológica, bueno, pues impacta directamente al componente de la apertura de la innovación didáctica. Bueno, para comenzar a explicar cada una de estas tareas que se llevaron a cabo a lo largo de estas semanas, partimos primero de una semana completa en la que llevamos a cabo una actividad preliminar. Se presenta a los estudiantes un tutorial muy sencillo en el que el objetivo es que para las y los participantes del proyecto fuera claro qué herramientas iban a utilizar y de qué iban las dinámicas que se iban a presentar a continuación o a lo largo de las siguientes semanas. Entonces, fue algo que fue significativo participar al estudiante sobre qué esperaba, pero que también tuviera claridad de las herramientas que iba a operar. Entonces, aunque pudieran parecer en cierto sentido muy sencillas o fáciles de utilizar o que a lo mejor ya las conocían algunos estudiantes, no podíamos dejar de lado el hecho de sí garantizar que no hubiera dudas al respecto. Porque bueno, eso, además de que nos ahorra mucho trabajo y problemas a futuro,
tenemos que concentrarnos cuando incorporamos tecnología, que la misma tecnología no entorpece o crea obstáculos al momento de desarrollar tareas matemáticas, ¿no? Y por otro lado, también la idea de este sencillo video era plantear estas tareas en una perspectiva un poquito lejana a la académica. Tratamos de explicar los ejercicios a un modo de desafíos, de juegos, de expresar ideas, de manera que pudiéramos motivar un poquito más al estudiante y a las estudiantes de participar de esta dinámica. La actividad preliminar también tuvo el objetivo de identificar ciertas habilidades digitales. Por un lado estaba el tutorial, pero por otro lado nosotros teníamos que garantizar que el estudiante fuera capaz de descargar un archivo PDF, pudiera editarlo y pudiera subirlo a la plataforma de Classroom y entregar la tarea. Entonces, en pantalla pueden ver el ejemplo de un estudiante que no solamente edita el PDF, sino que también pueden ver que el texto es muy claro, no muestra ninguna dificultad al momento de entregar la tarea, ¿no? Entonces, ya de entrada podemos ver bien identificadas ciertas potencialidades de un recurso multimedia, que es la diversidad de lenguajes en las que pueden expresar procedimientos los estudiantes, sea de manera gráfica, textual, a través de audio, con lenguaje aritmético. Y por otro lado, el hecho de que en la primera semana de trabajo con los chicos y las chicas habláramos de sus intereses, de las cosas que les gustan y las cosas que no les disgustan, fomentó una actitud muy positiva hacia no solo la dinámica, sino también lo importante que era para nosotros escuchar al estudiante, escuchar sus ideas. Entonces, esta fue una actividad a modo de romper el hielo, de conectar con ellos y que también esta información que nos compartían, no solo el hecho de decir, va a haber estudiantes que van a editar el archivo lindísimo como la imagen anterior, o habrá quien utilice el pad de la tablet, habrá quien imprima la tarea y la suba una foto, y habrá quien suba la foto de la tarea replicada en cuaderno. Entonces, esta actividad preliminar nos anticipó o permite anticipar de qué tantas herramientas va a disponer el estudiante para entregar las tareas. Y para empezar a contarles de qué va cada una de estas tareas propuestas, quiero contarles la historia de una estudiante en particular que se llama Carla. La intención de narrarlo así es porque quisiera hacer énfasis en cómo fue la transición de sus procedimientos en la tarea de la semana 1 y cómo logra abstraer ciertos significados en la semana 4 de trabajo. Evidentemente, en el archivo que les compartí de mi trabajo de tesis, no es posible narrar de manera lineal la historia de cada estudiante, ¿no? Esto lo hacemos en estos espacios que son tan flexibles y que nos permiten hacer este tipo de reflexiones. Sin embargo, en cada diapositiva van a poder identificar a qué sección de la tesis me refiero y a qué página, para que si desean profundizar en el ejercicio, en el tema, puedan ir allá. Entonces, en estas tareas, además de identificar las herramientas tecnológicas que se emplearon, vamos a centrar nuestra atención también en los procedimientos que se compartieron en estos diversos contenidos multimedia. La tarea de ejercitación de respuesta múltiple es un formulario muy sencillo que se compartió en Google Forms, en el que la mayoría de los ejercicios tenían la opción de respuesta cerrada. Sin embargo, el hecho de que los estudiantes respondieran esos formularios no garantizaba que realmente comprendían el ejercicio. Pudieron haber escrito algo al azar o pudieron haber respondido lo que escucharon de otro compañero, a pesar de que era un trabajo individual. Entonces, nosotros necesitamos garantizar o necesitamos identificar
cuál es la historia de ese proceso que llevó al estudiante a esa respuesta. Entonces, aquí comienza la historia de Carla. Carla nos comparte su procedimiento de, por ejemplo, el ejercicio que ven en pantalla y lo relata en el enunciado 1.1, ¿no? Y observan que ella lo describe de manera lineal, tal si contara el cuento de el proceso, la línea procedimental de cómo resolver aritméticamente este ejercicio, ¿no? Dividí 8 entre 2 y medio 4, que es el valor del triángulo, sumé, medio 12, a 28 le quité 12, y como pueden ver, pues el procedimiento es correcto. Ya en este tipo de tarea podemos identificar que hay un avance, que partimos de un avance progresivo y de un grado de dificultad manejable. El hecho de que en la semana de las primeras tareas matemáticas este grado de dificultad fuera manejable se debió a que se tuvo cuidado en que hubiera similitud en el currículo escolar, pero también en transmitir a través de estos ejercicios que lo importante era compartir el procedimiento, las ideas, alejarnos un poquito de la idea binaria, que el objetivo de la tarea matemática es obtener un correcto o incorrecto o llegar a un resultado bien definido. Entonces, el hecho de que fueran sencillos los ejercicios dio la sensación de cierta confianza para compartir procedimientos porque no parecía difícil la tarea matemática, perdón. Y por otro lado, también el hecho de cambiar un poquito la narrativa de, bueno, parece que es más importante el proceso, parece que es más importante mis ideas y cómo comparto esas ideas a través de las plataformas, de las herramientas de las que dispongo, ¿no? En un siguiente momento, aquí, bueno, estoy hablando no voy en el orden de la segunda semana, me paso a la tercera por esta cuestión que quiero enfatizar en cuanto a esa transición de aprendizaje propiamente de este estudiante, Carla. Hay una actividad que es sumamente importante, que es la actividad de discusión. Como les explicaba previamente, esta actividad ocurre de manera sincrónica en Google Meet y nos valemos de la pizarra colaborativa. En este momento se daban diálogos tal cual entre los estudiantes con el docente para explicar el ejercicio, cómo llegábamos a esa respuesta, ¿no? Entonces, como pueden observar aquí, pues son meros símbolos, no hay un símbolo aritmético como tal. Se les pregunta si hay forma de saber cuántas estrellas oculta el círculo, sabiendo que tanto detrás del círculo y de los triángulos hay un total de 10 estrellas ocultas, ¿no? Entonces, Angélica, por ejemplo, explica que pues todavía no tenía la operación, pero que ella entendía que el valor de los dos triángulos tenía que ser equivalente y que también al sumarse con el círculo tendría que darnos esas 10 estrellas. Y al final, sin necesidad de ir a cuaderno, ahí platicándolo, da una opción de resultado. Dice, podría ser 2 más 4 más 4. Ya en este momento podemos identificar la importancia de el diseño pertinente de las tareas en cuanto a mantener la comunicación constante, valiéndonos de herramientas tecnológicas muy sencillas. Y por otro lado, el hecho de mantener el interés y la atención de los participantes, centrándonos en sus ideas, en escucharlos y en cómo las plasmaban a través de diversos recursos. En esa misma sesión, pregunta el docente si es la única respuesta, o sea, es una respuesta correcta y si sería la única. Y entonces otra estudiante dice, yo tengo otra forma. Yo tomé en cuenta los 3 lados del triángulo y asumió que los triángulos valían 3. Y encontró otra combinación de valores que eran equivalentes a las 10 estrellas. Y entonces aquí continuamos con la historia de Carla. Le pregunto a Carla, entonces, ¿ambas respuestas son correctas? Y ella en su respuesta dice, yo digo que sí, porque el problema no especifica
cuántas estrellas son las que tiene el triángulo. Entonces se pueden hacer diversas combinaciones, pero sí identifica que los triángulos tienen que tener el mismo valor, ¿no? Y eso podríamos quedarnos ahí en el diálogo, pero el entorno nos permitió ir más allá. También en estos momentos de discusión había trabajos que tenían que hacer de manera individual. Los trabajos que hacían de manera individual eran a través de una pizarra colaborativa, se les dejaba un momento de trabajo y todos estábamos conectados. Generalmente eran diversos los ejercicios para cada estudiante y se consideraba también como el grado o el avance de alguno de ellos. Entonces, esa flexibilidad también fue posible gracias a que el entorno permitía gestionar las tareas a través de Google Classroom. Entonces, esta es Carla. Me gustaría que prestaran atención en los elementos que ahora Carla, en la última semana, emplea para explicar sus procedimientos. Bien pudo haberlos explicado de manera aritmética, como en el ejemplo que vimos al principio, pero ella decide ya aquí empezar a utilizar ciertas letras y ciertas asociaciones con esas letras. Entonces, además de que como tal el uso de la pizarra fue algo que motivó mucho a los estudiantes, estaban como muy atentos y muy dispuestos a usar stickers o usar colorcitos o diferentes herramientas gráficas. También vemos cómo hay una incorporación progresiva de símbolos y letras. En este estudiante en particular, en Carla, ejemplos como ella van a encontrar varios en el trabajo de tesis que les compartí. Bueno, y podríamos habernos quedado también ahí, pero además había una tarea que nosotros la denominamos ejercitación de respuesta abierta. En la última semana, esta tarea de ejercitación de respuesta abierta obviamente tenía una demanda mayor que en las semanas previas. Entonces, ahora se le plantea a Carla que determine el valor de esos símbolos y se le dan ciertas pistas de cómo podría resolver el problema, ¿no? Y observen cómo Carla logra deducir que en ambos lados tenía que, el valor que equivalía debía ser 13, pero ella, vean cómo identifica que de un lado, a esos sobraban de esos 6 puntos conocidos, sobraban 2, o a esos 4 puntos conocidos del lado derecho le faltaban los 2 que estaban del lado izquierdo, pero que no solo el valor conocido faltaba para complementar de un lado al otro, sino que también había un símbolo extra. Y entonces ella deduce que ese valor, esos 2 puntos que le faltaban al 4 para llegar al 6, pues correspondían a ese símbolo extra que está de ese lado de la expresión del signo igual. Entonces, respuestas como esta dan ejemplo de cómo fue transitando el razonamiento de Carla de un lenguaje sencillo aritmético a análisis o razonamientos de este tipo, como ustedes pueden ver en el texto. Este texto que ven aquí a la derecha es el que ella escribe y aquí pone en estos stickers su respuesta. Esto es hablando en un sentido, centrando nuestra atención en un estudiante en particular, ¿no? Sin embargo, principalmente los momentos de discusión en Meet, esos momentos de argumentar, de preguntarle al estudiante por qué respondiste eso, consideras que es correcto lo que dice tu compañero, todas esas oportunidades de diálogo permitieron identificar en qué medida ellos eran capaces de determinar si un símbolo o una letra podía tener un valor fijo o varios valores, como vemos en las transcripciones de los siguientes ejercicios. Un ejercicio ejemplo, como el que muestro en pantalla, se pregunta, bueno, ¿yo puedo saber el valor del triángulo? Y Carla define que puede tener varios valores porque pueden existir varias combinaciones que respeten la equivalencia. Otro estudiante dice, yo tengo incluso una opción, ¿no? Y se la puedo decir y tal cual está transcrito, así lo expresaba el estudiante, ¿no?
él decide asignar a los cuadritos 100 puntos. O bueno, un valor de 100, más bien, un valor de 100. Y entonces de ahí determina que con eso puede saber el valor del triángulo, y al saber el valor del triángulo puede determinar incluso en la expresión de arriba, en la primera donde tenemos el triángulo y el circulito, el valor del círculo. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente podía identificar de manera independiente cada asociación de símbolos, sino también entendía que había una relación entre todas las equivalencias, ¿no? Valentina dice, yo descubrí otros números, y da la opción de que el cuadrito valga 2, y entonces, por lo tanto, el triángulo valdría 6. Y Malillani se da cuenta que puede tener más de una solución, incluso dice, estoy buscando qué otra puedo encontrar. Por otro lado, en esta misma sesión se pregunta, bueno, entonces, ¿qué sería una igualdad matemática? Y encontramos en las reflexiones de los estudiantes cosas muy interesantes. Por ejemplo, Malillani dice, refiere que en los dos lados es el mismo resultado. Por ejemplo, 8 es igual a 2 más 4. Cosa inusual que no pasaba en las trayectorias previas de este diseño. Era muy común que los estudiantes siempre refirieran el signo igual cuando se referían a un resultado totalitario, ¿no? Jesús dice, por ejemplo, es algo equivalente, y utiliza un ejemplo muy similar a Malillani. 2 es igual a 1 más 1. Es lo mismo, pero representado de otra manera, ¿no? Claro, bueno, los chicos usando sus palabras y el modo en el que se esforzaban por tratar de darse a entender, ¿no? Valentina dice, cuando dos resultados de una suma o dos valores te dan el mismo resultado de ambos lados. Pero Sofía va un poco más allá. Ella dice, puede ser una figura o números o letras, incluso operaciones. Por ejemplo, 5 por 2 es igual a 10, que es igual a un triángulo. Entonces, este tipo de reflexiones dan muestra que para el estudiante, bueno, aquí era claro a qué nos referíamos con una equivalencia matemática. Y por otro lado, también pudimos identificar que eran capaces de definir cuando una letra podía tener un valor fijo o cuándo podía tener múltiples valores. Por ejemplo, la respuesta de Gael. Como les comentaba, en los ejercicios de discusión siempre había un trabajo individual. Y entonces se le pide a Gael que resuelva, bueno, él resuelve este ejercicio, por ejemplo, y la respuesta como tal, aritmética, no nos da mucha información sobre en qué medida él distingue o que puede operar la A o que puede operar la letra B, ¿no? Pero cuando sí nos damos cuenta en los momentos de diálogo. Entonces, le preguntamos a Gael, ¿por qué aquí la letra B tiene un valor específico, como el que él nos escribe, que B vale 5? ¿Y por qué en los ejercicios previos las letras podían tener más de un valor? ¿Por qué aquí no puedo asignar otro valor? Y Gael responde lo siguiente, porque ya tenemos otro valor fijo, que en este caso es el de A. A ya nos está planteando que su valor es 7, por lo que no lo podemos cambiar. Como ya es fijo, implica, y justo él explica, entendemos que B ya tiene también otro valor fijo, ¿no? Incluso termina diciendo, no sé cómo explicarme o no sé cómo explicar, pero pues espero que me entiendan. Y la verdad es que los estudiantes explicaban bastante bien sus respuestas. Por otro lado, aquí poniendo otro ejemplo de respuestas de ejercitación abierta, que para este caso se enviaron por correo estos ejercicios porque Google Classroom no nos permite hacer subgrupos, y algo que impactó positivamente este trabajo fue el hecho de la flexibilidad en cuanto que los grupos eran reducidos y que también podíamos en la medida que avanzaba las semanas, a veces intercambiar quienes participaban de un grupo de otro, dependiendo el grado de avance que se observaba durante la trayectoria didáctica, ¿no? Entonces, no solo los ejercicios nos permitían identificar en qué medida aprendían, también identificábamos aquellas cosas que eran
pues, que no quedaban claras, o en qué medida no es el hecho de que el estudiante a veces no tuviera claros los conceptos, sino la forma en que el ejercicio está planteado. Por ejemplo, aquí en el caso de esta estudiante, ella asume que de un lado del signo igual es una expresión que tenía que ser equivalente a lo que seguía después del signo igual, por ejemplo, y entonces ella dice deliberadamente, yo le asigné un 2 al trofeito, a la pantalla, al símbolo en color azul, yo le asigno un 2 y hasta ella misma dice, pero no da porque tendrían que ser el mismo valor de un dado a otro del signo igual, por ejemplo, ¿no? Se identifica que tiene que ser el mismo valor de un lado y al otro del signo igual, pero no logra encontrar ese valor, no logra cómo operar el ejercicio para encontrar ese valor. Entonces, estas respuestas también son valiosísimas para identificar o refinar las tareas matemáticas que se proponen. En este otro caso, por ejemplo, ella entiende que tiene que buscar números que sumados o restados den 6 de un lado del signo igual y sumados o restados del otro lado nos den el 4. Y incorpora justo, si bien sabemos que pues no corresponde, ¿verdad? Aquí no hay una equivalencia como tal, pero sí corresponde ese menos 2 más 10, si nos da ese 6 que ella busca, y ese menos 2 más 10, si nos da ese 4 que ella busca. Entonces, esto ya nos habla de que sí hay una cierta comprensión, pero posiblemente aquí no queda claro en cómo visualmente está planteado el objetivo, no queda claro cómo deberían operarlo. Y bueno, un aspecto que no quisiera dejar de lado y que sabemos que para quienes llevamos un rato ya trabajando en la docencia y particularmente cuando tenemos que enseñar temas que tengan que ver con matemáticas, sabemos que nos enfrentamos a percepciones negativas o hay poco interés. Entonces, sí quiero compartirles estas expresiones que fueron espontáneas por parte de los estudiantes en nuestra última sesión, en la que el grado de apropiación y el grado de interés y de motivación que se mantuvo a lo largo del curso tuvo mucho que ver con el hecho de, más allá de la tecnología utilizada, conectar con los estudiantes a través de una interacción constante, pero también de un diseño bien refinado de las tareas que se estaban planteando, es decir, ir a un ritmo manejable, pero sin dejar de lado un desafío matemático. Entonces, yo sé que suena muy complicado, lo es, pero justamente hay herramientas muy sencillas que nos permiten agilizar ciertos procesos para destinar mayor tiempo, por ejemplo, en este caso, a esos ejercicios de interacción o a los ejercicios de refuerzo o cuando ya teníamos que pasar a preguntas donde, bueno, ¿y cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a ese resultado? O independientemente que fuera el correcto o no. Entonces, tener en cuenta o prestar mucha atención a esta parte de mantener la motivación en el estudiante y sobre todo ampliar su visión de las matemáticas en cuanto a que pues les permitía dialogar entre ellos, les hacía sentir que cumplían un desafío y muy importante no irnos tanto por el lado de a veces en el afán o en el interés de que el estudiante la pase bien y de que no se aburra con la clase, eh, tendemos o podríamos tender a restar un poquito de valor o de atención a cómo validamos en qué medidas el estudiante está aprendiendo lo que queremos que aprenda, ¿no? Y bueno, pues este es un súper resumen de lo que se trabajó a lo largo de este doctorado. Obviamente este entorno de aprendizaje tiene un refinamiento que me emocionaría mucho en próximos meses poderlo llevar a cabo en cuanto a fomentar los momentos de discusión, por ejemplo,
y de colaboración, que bueno, por cuestiones de tiempo, pues ya no planteo aquí, pero que con mucho gusto estaré muy contenta de escuchar sus comentarios o sus aportaciones en cuanto a el último incremento que presentamos en la tesis. Las referencias obviamente pues refieren a lo presentado acá. Y pues nada, muchísimas gracias por este espacio y pues estoy atenta a lo que tengan que decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mayra, por la presentación que nos has realizado. Bueno, dejamos abierto el micrófono en este momento para quienes deseen realizar algún comentario o consulta sobre el trabajo que nos ha presentado Mayra. Es decir, que todo un reto resumir el trabajo del doctorado en tan corto tiempo. Bueno, en lo que se animan a participar, quienes nos acompañan el día de hoy, yo quería consultarte algunas cositas y voy a empezar por el diseño de las actividades. Dijiste que tendrían que ser actividades bien pensadas para el entorno donde se van a llevar. Entonces, si pudieses decirnos algunas características así como básicas que deberíamos considerar para el diseño de actividades que van a ser utilizadas en entornos de aprendizaje móvil. Bueno, propiamente el diseño tanto el diseño de la trayectoria, o el diseño de todo el proceso de estudios, pues se basó justamente en la noción de trayectoria didáctica y el diseño de las tareas justamente en los criterios de idoneidad. Ujú, Y nosotros detectamos, nos dimos cuenta que había una relación muy estrecha de las potencialidades de un entorno de aprendizaje móvil en cuanto a las posibilidades de interacción y de gestión de las tareas. Entonces, digamos que la parte epistémica y cognitiva fueron la base para crear la tarea bien pertinente, pero se añade ese otro componente de interacción que fue el que nos permitió generar estos momentos de diálogo. Entonces, algo que facilitó el entorno fue justamente esa interacción constante. Y por otro lado, la elección de la tecnología. Un entorno de aprendizaje móvil, que es justamente lo que refiere las siglas EAM. Perdón, Samuel, apenas voy viendo la pregunta. Que refiere a un entorno de aprendizaje móvil. Nosotros podemos seleccionar la tecnología tan compleja como deseemos, pero en este caso sabemos que cuando enseñamos matemáticas, la parte epistémica y cognitiva es como la carnita, ¿no? Como el corazón, como de donde debemos basarnos y partir antes de empezar a ilusionarnos y a desviarnos del objetivo de aprendizaje por querer acomodar una tecnología. Entonces, sí es bien importante que la tecnología que se vaya a utilizar sea muy asequible y eso impacta directamente, por ejemplo, el criterio de idoneidad mediacional en cuanto a los recursos, no solo los recursos materiales, también los recursos de tiempo. Si yo voy a tener un grupo muy pequeño, a lo mejor puedo optar por tareas un poquito más elaboradas, ¿no? Pero en este caso que los grupos pues seguían sus sesiones junto con la escuela, pues teníamos que considerar que el tiempo era poquito, entonces había que seleccionar herramientas bien sencillas de utilizar, que no tuvieran que configurar, que no destinaran tiempo en la herramienta, sino en resolver la tarea. Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta, doctora. sí, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas más en el chat. Am, Juan Barbosa, bueno, Juan, no sé si quieras abrir micrófono y plantearlo tú mismo. Sí, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias a la doctora Mayra por su presentación y compartirnos todo lo que ha venido realizando. Complacido de verdad con esta presentación. Bueno, a mí en particular, la pregunta o la inquietud que me aborda tiene que ver con lo que de Leos, o que te escuchaba ahora hace unos minutos, parte de eso, con lo que de Leos usaste dentro del trabajo y en términos de las herramientas, ¿verdad? Y la forma de usarlas.
Hago esta pregunta porque creo que quienes estamos siempre en el Leos sabemos que hay tantas cosas, tantos detalles y tantas herramientas que a veces uno se pierde un poco entre ellas, ¿no? Entonces sí me gustaría como si tienen la posibilidad de ubicarnos rápidamente, digo yo, ¿cómo fue esa experiencia de usar las herramientas del Leos y en qué las usaste en el recorrido que hiciste durante tu investigación? Vale, me voy a permitir compartir nuevamente pantalla. Tengo acá para hacer más visual mi respuesta, Juan. Déjeme ver si aparece por acá. Es que yo acá dejé diapositivas, uno nunca sabe, ¿verdad? Y uno está preparado para todo. Espero. Ah, mira, mira. Acá te cuento esta historia. Aquí, bueno, justo yo en esta presentación me centré mucho en las nociones de Leos por el carácter que enmarca este seminario. Sin embargo, el proyecto de investigación articuló estas nociones tanto de trayectoria didáctica como de idoneidad didáctica con las fases de la IBD. Entonces, en una primera etapa de la investigación, nosotros encontramos que era necesario, antes de empezar a ilusionarnos sobre qué tecnologías utilizar, partir de una didáctica especializada. Entonces, en ese momento, en esa primera etapa de la investigación, necesitábamos tener una herramienta que nos permitiera validar los aprendizajes. Y esa herramienta que decidimos utilizar son los componentes e indicadores de los criterios de idoneidad. Y como tú puedes ver en el gráfico, esos componentes están todo el tiempo presentes a lo largo de todas las siguientes etapas de la investigación. En cada análisis previo de las tareas y en cada análisis retrospectivo. También encontramos, por ejemplo, que nosotros teníamos que sacar provecho de las potencialidades de los recursos multimedia. Y entonces identificamos para las etapas subsecuentes que nosotros teníamos que dar prioridad a la interacción. Pero eso de dar prioridad a la interacción parte justamente del análisis que nos permite hacer una herramienta tan potente como es la idoneidad didáctica, además de la gestión y de la disponibilidad tecnológica. O sea, esta herramienta como tal, metadidáctica, fue muy potente en cuanto a ir guiando todo lo que fuimos haciendo a lo largo de las siguientes etapas, sin perder de vista que para cada etapa pasábamos por las fases de la IBD, para cada etapa pasábamos por análisis, diseño, desarrollo e implementación. ¿Sale? Luego descubrimos también que había un interés en la comunidad científica en los primeros años de formación, ¿no? Entonces, eso nos permitió identificar, nos permitió identificar, bueno, qué contenido temático íbamos a abordar, por ejemplo, y justamente en medida de la elección de ese contenido temático, que era identificar el carácter multifacético de la variable, ya propiamente a lo largo de las siguientes etapas de la investigación, partimos en un primer ciclo de la IBD de 3 tareas bien sencillas, que era ejercitación, argumentación y colaboración. En el análisis retrospectivo del criterio de idoneidad, encontramos que necesitamos a apoyarnos de la interacción de los recursos multimedia. Hacían falta actividades de refuerzo, pero que fueran lúdicas. Había necesidad de mayores momentos de diálogo. Y entonces, el mismo criterio de idoneidad en el siguiente refinamiento del siguiente ciclo de la IBD nos indica que además había que hacer una actividad preliminar para anticipar al estudiante. Además, había que compartir procedimientos. Además, había que fomentar momentos de colaboración, ¿no? Entonces, de manera general, este esquema que te presento aquí, Juan, es como la historia de amor con Eleos y con la trayectoria didáctica, ¿no? Todo comenzó en una primera etapa de análisis donde encontramos que era una herramienta muy potente. Sin embargo, esa potencialidad se incrementó en medida de la selección metodológica que se utilizó, que en este caso fue la IBD. Entonces fueron como esos dos
es ese match ideal entre la flexibilidad de la IBD y la potencia que nos permite esta didáctica descriptiva de LEOS. Entonces, digamos, esa fue la forma en la que se articuló o la que se integró esta herramienta con nuestro desarrollo. No sé si con eso respondo tu Sí, pregunta, Juan. maestra Mayra. Muchas gracias, de verdad me quedó pues, bastante clara la trayectoria seguida. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, acá también leo algunas preguntas. Eduardo me pregunta que si se identificó algún conflicto semiótico. Sí, hubo, bueno, ese no recuerdo haberlo puesto en mis diapositivas, pero de los ejercicios que respondían los estudiantes, por ejemplo, en la parte cuando compartían sus procedimientos, partimos, recuerdo el primero del que partimos fue una forma lineal muy común en los estudiantes que tienen de decir, por ejemplo, 10 más 2 es igual a 8, 8 menos 2 es igual a 4, 4 por 3 es igual a 12. Y toda esa expresión aritmética la ponían de manera lineal. Y entonces tuvimos que, bueno, ahí se identificaba que no había un correcto uso del signo igual, por ejemplo. Y de ahí partimos para justo tener, ya lo encontrarán en la tesis, se explica cómo fuimos transitando, fuimos preguntándole a los estudiantes, bueno, ¿cuándo usamos el signo igual? ¿Por qué consideran que es correcta esta expresión? ¿No? Entonces, claro que fueron varios los conflictos semióticos, ese es el que ahorita se me viene a la cabeza. A ver qué más preguntas hay aquí. Hay una pregunta de Guadalupe Morales que pregunta cómo el aprendizaje móvil influyó o no influyó para el refinamiento que comentas. El aprendizaje móvil influyó en cuanto a la gestión de las tareas. Es decir, el hecho de que esos ejercicios se montaran en una plataforma, por ejemplo, por poner un ejemplo, utilizar Google Forms, para quienes lo hemos utilizado, como saben, entrega respuestas relativamente inmediatas y puede entregarnos gráficas casi instantáneas de pues, las preguntas que les costó más trabajo resolver o donde hubo mayor error o mayores aciertos. Y entonces el hecho de tener esa inmediatez de cierta información facilitaba el hecho de tanto gestionar las tareas como gestionar al grupo. Entonces, sí influyó en esos aspectos en cuanto a la gestión y en cuanto a la interacción, porque algo que nos permite el aprendizaje móvil es que haya momentos sincrónicos y asincrónicos y que aún en los momentos asincrónicos tú puedas garantizar que el estudiante se siente comunicado a través del chat, a través de contestar un correo electrónico. Entonces, sí influían esas potencialidades para refinar las tareas, pero en menor medida en relación a las directrices que nos permitía el criterio de idoneidad. Muchas gracias. Mayra, con respecto a esto, los medios que utilizaron no restringieron en cierta forma el diseño de las actividades. Porque nos contaste sobre las bondades que te brindaban los entornos, ¿no? Las herramientas, digamos, digitales que utilizaste, pero no restringieron en cierta forma el diseño, lo que podría ayudar. Pues yo no usaría la palabra restringir, porque se partió del hecho desde lo cognitivo y lo epistémico, ¿qué quiero hacer? Y en medida de eso que quiero hacer, de las herramientas que estaban ahí, tomaba aquellas que se adaptaran a la tarea, más bien era al revés, no era adaptarnos al entorno de aprendizaje móvil, era adaptar esa tecnología a la tarea matemática que yo quería implementar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otro comentario con consulta de Jocelyn Payauta. Inicialmente consultaba sobre los conflictos semióticos cognitivos que presentaron los estudiantes
pero creo que esa en cierta medida ya la has respondido. Y después también consulta si tú crees que la implementación hubiese sido muy diferente al realizar la experiencia de forma presencial, especialmente en cuanto a las facetas interaccional y mediacional. Por supuesto. Un aspecto que no comenté fue que en principio cuando se comienza este trabajo, la idea de la trayectoria era cómo hacer, la idea del entorno de aprendizaje era que fuera una herramienta extra, es decir, se había diseñado el trabajo para estar en aula. Entonces íbamos a tener momentos en el que íbamos a poder interactuar de manera presencial con el estudiante y en casa ellos tendrían que estar trabajando en el entorno de aprendizaje como tarea extra. Ese era el primer enfoque. Pero surge pandemia y nos mueve todo. Entonces ya no había posibilidad de estar presencial con los chicos y ya no había posibilidad de mirarles la carita que a veces nos hace darnos cuenta de no me está entendiendo. Incluso pasa justo en este momento de esta ansiedad, que ahorita ya no nos da tanto, pero ver estos cuadritos negros y decir, si me están escuchando, si están ahí. Entonces, cambió muchísimo. De hecho, otra parte bonita del refinamiento que se hace justo de este modelo, sí, estaría muy interesante ver todas las implicaciones que tendría ahora llevarlo a un entorno presencial y utilizar el entorno como tal, como una herramienta adicional. Si bien el entorno como tal nos permite la interacción del contenido multimedia, ¿qué pasa con el estudiante cuando ese diálogo se da de cara a cara? Sobre todo considerando que estamos trabajando con una generación muy familiarizada con lo digital y muy familiarizada con la inmediatez. Entonces, el diálogo presencial con adolescentes de 12 años es un reto mayúsculo. Claro, ¿cómo olvidar a dar clases y ver puros cuadritos negros y uno esperando que estuvieran del otro lado de la pantalla escuchando y entendiendo? Por supuesto. Así es, sí. Sí, sí, Mira, sí. muy interesante tu trabajo. Hay muchos comentarios en el chat. He leído únicamente las fracciones que refieren a comentario o pregunta con respecto a tu trabajo, pero hay muchos comentarios acerca de, digamos, lo bonito que ha sido tu trabajo, la enhorabuena por el trabajo que has desarrollado. Y como bien Gracias. dices, es como bien interesante ahora que ya hemos regresado básicamente a la normalidad. ¿Cómo se podría integrar el trabajo que tú has realizado en entornos de aprendizaje móvil? Tanto creo yo, usándolo como parte de las actividades del aula y además trabajo extra, como lo había pensado inicialmente. Sí, así es. Sí, sobre todo justo esta parte que no logramos, no se logró, que se había diseñado, pero que no se logró, de que los estudiantes colaboraran y que llegaran a acuerdos. Entonces, esa parte de manera virtual nomás no nos dio la vida, entonces decidimos darle prioridad a los momentos de diálogo. Entonces, sí, sería interesante que en esta segunda vuelta, que ojalá que no tarde el tiempo, pudiésemos ver qué ocurre ya con esas actividades en donde el estudiante tiene que negociar con otro estudiante sobre si es o no correcto un ejercicio o si hay más de una manera de resolverlo. Entonces, sí se va a poner buena la siguiente temporada. Bueno, esperamos entonces una versión 3 de la charla que nos has dado el día de hoy Yo para ver encantada, yo feliz. cómo fue la experiencia en la presencialidad. Claro, Eh, ahí voy a estar con los nervios y la emoción a todo. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, pregunta que deseen realizar. Bueno, si no hay más preguntas, no nos queda más que agradecerle a Mayra por la conferencia que nos ha dado el día de hoy. La verdad, muy interesante, muy ad hoc con digamos, con todo lo nuevo que se viene sobre educación.
Definitivamente las herramientas digitales creo que llegaron durante la pandemia para muchos de nosotros y llegan en una especie de casi para quedarse, al menos que nos vayamos adaptando poco a poco para incluirlos en nuestras clases. Por otra parte, comentarles que en el siguiente mes, en junio, el día 14, tenemos la siguiente sesión del seminario EOS con la conferencia de la doctora Betsabe Cotrado del Perú, de la Universidad Nacional del Altiplano. Bueno, tenemos más mensajitos por el chat, Mayra, no sé si quieras verlos antes de cerrar. Y comentar, por cierto, que en el espacio asincrónico del seminario se encuentra colgado el archivo que nos comentaba Mayra, así que quienes quieran acceder a él, ahí lo pueden encontrar. Y pues nada, muchísimas gracias. Me llena de emoción leerles, leer las porras, sobre todo de colegas de este nivel que ya llevan su buen rato trabajando en didáctica de las matemáticas, en este enfoque. Entonces, para mí sí es de sumo valor pues sus comentarios y sus aportaciones, y también pues abierta a colaborar si hubiese interés en trabajar juntos. Bueno, pues aquí estamos para lo que se ofrezca. Bueno, espero que no me pase como el doctor Walter Castro, ¿verdad? Que de momento en la emoción y ya cuando surgen los proyectos no me va a dar la vida para resolver el trabajo pendiente. Bueno, pero de poco a poco se va sacando el trabajo pendiente. Sí, siempre sale, siempre sale. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Un gusto habernos encontrado nuevamente en este espacio y los esperamos en la próxima edición del seminario. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.